Padre Santo, Dios Altísimo, antes que nada, Padre, bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, Padre, toda la honra, toda la alabanza, porque solamente tú, Padre, eres digno de alabar, solamente tú, Señor Jesús, eres digno de glorificar. Te ruego, por favor, Padre, que nos des discernimiento, entendimiento en tu palabra, Señor. Por favor, la atesores en nuestros corazones, Padre, que cumpla el cometido para lo cual la envía, Señor, y que por favor a través de ella, Padre, tú nos des cada día más y más y más de ti, de tu palabra, Señor, porque en verdad lo necesitamos para nuestras vidas. En el nombre de mi Señor Jesús, te pido esto y te doy muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Ok, hermanos, entonces nos quedamos la semana pasada, el último punto que vimos sobre la Biblia es, el subtema de la Biblia es que, vimos primero que es palabra de Dios, ¿verdad? El último texto que vimos fue, si mal no me acuerdo, segunda de Pedro 1:20, donde se nos explica que la palabra no tiene ninguna interpretación privada, que la palabra fue traída no por voluntad humana, sino que fue traída a través del Espíritu Santo, que fue inspirada por el Espíritu Santo, y los escritores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Miren, vámonos a segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20, donde nos quedamos. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la palabra explica la misma palabra, la escritura explica la misma escritura. Por eso es cuando se hace algún tema o se estudia algún tema, tenemos que ir a ver qué dicen las escrituras en otras partes, ¿verdad? Para no sacar un texto o un versículo fuera de su contexto. Porque si hacemos eso, vamos a errar, vamos a errar, no vamos a ver todo lo que el Señor quiere que veamos. Ya vimos que debemos de escudriñar las escrituras, debemos de investigar, de analizar, de checar bien qué es lo que está diciendo Dios sobre un tema en toda la palabra. Entonces, la profecía en ninguna parte de las escrituras es de interpretación privada. No es lo que yo piense, lo que yo creo, lo que yo diga. Muchas personas, a mí me ha tocado escuchar, a mi esposo se le han acercado y nos han dicho, bueno, es que usted ve las cosas de ese modo, pero otro pastor las puede ver de otro modo. Y no es quién las ve de un modo y quién las ve de otro modo, no, es qué es lo que dice Dios respecto a eso. ¿Sí? O sea, no vamos a predicar los conceptos o ideas que nosotros creamos, debemos de hablar lo que la palabra dice, porque la palabra no tiene una interpretación privada, nadie le puede dar la interpretación que él quiere y al antojo que él quiere. ¿Sí? Nos aclara en el versículo 21 que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres que escribieron las escrituras, que escribieron los libros de las escrituras, fueron hombres inspirados. Inspirado viene de la palabra griega fero, ¿sí? Que significa llevar, traer. O sea, el Espíritu Santo llevó a los escritores bíblicos lo que Dios quería decir. Sí, los escritores bíblicos fueron llevados, fueron impelidos por el poder del Espíritu Santo. Yo les comentaba la semana pasada, no actuando en conformidad con sus propias voluntades y expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por Él a través del Espíritu Santo. Entonces, sí es necesario que nosotros chequemos esto y lo tengamos muy presente. Sí, mi esposo le ha comentado a varios hermanos, a mí también, mira, si hay alguna parte de la escritura que no entiendas, haz oración, pídele al Señor que te revele, sigue leyendo, sigue estudiando, sigue viendo qué es lo que dice la palabra, y el Señor en su momento te lo va a enseñar, te lo va a mostrar.
pero nosotros no debemos de torcer la palabra. ¿Sí? Fíjense, Juan 16:12, vamos a ver qué dice Juan 16:12, el Evangelio de Juan. Juan 16, vamos a leer del 12, versos 12 y 13. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense bien cómo otra vez aquí mi Señor Jesús nos está hablando otra vez de que el Espíritu Santo iba a venir una vez más e iba a guiarnos a la verdad, y iba a hablar. Y tenemos hoy el Nuevo Testamento, iba a hablar, ¿estamos? Pero no de su propia cuenta, iba a hablar lo que escuchaba decir al Padre. Entonces, es el Espíritu Santo el que inspiró la palabra. Dios habló, el Espíritu Santo lo transmitió a los hombres, a los escritores bíblicos. Y hoy tenemos toda la revelación que Dios nos dio en las Escrituras. No hay revelación fuera de las Escrituras. Todo lo que Dios nos quería decir está ahí, en la palabra. Las Escrituras, una vez más, no son de interpretación privada. No es cierto que a la Biblia tú le puedes dar el enfoque que tú quieras. Es una falsa también de que le faltan libros a la Biblia. Es una falsa. La palabra de Dios es perfecta, es completa, es eterna, no le falta ni le sobra nada. Hay gente que se confunde y demás porque no es persona de estudio, no es persona de lectura, escucha aquí, escucha allá, prenden la tele y oyen ciertas predicaciones sobre cierto texto y luego oyen otra cosa sobre el mismo texto y lo único que terminan es enredándose y andan así como que vagando sin llegar a un lado porque están desconociendo o ignorando las Escrituras. ¿Se acuerdan que lo vimos? Andan vagando, andan errando. Mi Señor Jesús le dijo a los saduceos, ustedes erráis porque ignoran las Escrituras. Entonces nosotros necesitamos recurrir a Dios. La Biblia es la palabra de Dios y como tal la debemos de recibir. Y solamente Dios mismo, hermanos, es quien nos va a abrir las Escrituras, es quien nos las va a explicar, es quien nos las va a enseñar, Dios mismo. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, hermanos. Es un libro inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso mi Señor Jesús en Juan nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Necesitamos nosotros al Espíritu de Dios para poder recibir revelación de lo que ya está escrito. Cuando tú desconoces algo y por primera vez lo ves, que el Señor te lo permite ver, para ti es una revelación porque apenas lo estás viendo, porque apenas lo estás descubriendo y es una revelación que viene dentro de su palabra. No estoy hablando ni de visiones, ni de sueños, ni de cosas de ese tipo, sino que la misma Escritura es revelada. Y es Dios el que lo hace, hermano. Por eso es que cuando tú estudias las Escrituras, tú debes de orar antes de entrar a la lectura. Señor, háblame, Señor, instrúyeme, Señor, enséñame, muéstrame tu palabra. Por favor, háblame a través de ella. Entonces, es Dios el que te va a explicar, es Dios el que te va a enseñar a través de la misma palabra. Como es palabra de Dios, hermanos, fíjense bien, y debemos de temer, como es palabra de Dios, nosotros no debemos de hacer o de caer en la tentación de quitarle a las Escrituras o de ponerle. No debemos de quitarle ni de ponerle. No, tampoco debemos de caer en la tentación de decir, esto sí de la Escritura, pero esto no. Nosotros, hermanos, no tenemos ninguna autoridad para decir qué parte de las Escrituras tienen valor y qué parte no. Porque toda la Escritura es palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil toda la Escritura. Entonces nosotros no tenemos ninguna autoridad de ningún tipo para quitarle, para ponerle,
para decir que estas partes de las escrituras valen más que otras. No la tenemos y no nos debemos atrever. Apocalipsis 22:19 nos dice, se los voy a leer, después ustedes lo pueden leer en su casa. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará a su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno se atreve a quitarle a la palabra de Dios, hermanos, hay juicio sobre él. Hay juicio sobre él. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de guardar el respeto que se debe a las escrituras, porque fueron inspiradas de parte de Dios. Deuteronomio 4:2, se los leo, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Si vemos, ni quitarle, ni ponerle, ni añadirle, y mucho menos torcerla. Deuteronomio 12:32, hermanos, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 12:32. Entonces la palabra nos hace una advertencia seria referente a esto, que nosotros no debemos de quitar ni de poner, porque hay de repente personas que quieren diluir la palabra, no hacerla tan dura, no hacerla tan pesada, porque piensan que la gente se va a asustar, no se va a acercar a la iglesia, pero nosotros debemos de hablar la palabra tal cual es. El sábado pasado un hermano acá en la iglesia, la reunión de los sábados de las clases para maestros de niños, me decía un hermano, me decía, es que otro cristiano le comentaba que todo estaba bien lo que él le comentaba, todo estaba bien lo que el hermano Juan les decía, pero lo que ya no le gustaba es que le hablara del infierno. Y ahí cuando ya llegaban al punto del infierno, a él ya no le convencía. ¿Sí vemos? O sea, ¿cómo vamos a quitar una parte central de las escrituras si Cristo nos vino a salvar del infierno, hermanos? Porque vamos caminando derecho para allá. Pero esta persona no quiere que se le hable del infierno. Entonces, como muchos congregaciones, lugares, no quieren ofender a las personas, quieren hacerlas sentir bien, quieren que estén a gusto, que no se vayan, que se acerquen, evitan este tipo de temas, la ira de Dios, el infierno, el juicio venidero, y todo ese tipo de cosas que la gente no quiere escuchar, pero que si nosotros nos atrevemos a quitar, el Señor va a dar juicio sobre nosotros por estar manipulando las escrituras. No la podemos diluir, no la podemos quitar. Es como darle leche rebajada a un bebé, ¿no? Es como darle medio vaso de leche y medio vaso de agua, o sea, no tiene los mismos nutrimentos, los mismos nutrientes que el niño necesita para su desarrollo. Pasa lo mismo. Entonces, la palabra, hermanos, es palabra de Dios y debemos de respetarla y debemos de guardarla y no quitarle y no ponerla y no manipularla, no diluirla. La palabra es palabra de Dios y como tal se debe de hablar. La Biblia es palabra de Dios. Ahora, este es el primer punto de la Biblia es, ¿verdad? Punto suspensivo. Es palabra de Dios. También la Biblia es espiritual. La Biblia es espiritual. La Biblia es un libro espiritual, hermanos. No es un libro común, les acabo de comentar hace un momento. Juan 6:63. Vamos a Juan 6:63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense qué importante lo que mi Señor Jesús nos está diciendo. Y es demasiado importante que nosotros entendamos esto, que la Biblia no es cualquier libro.
La Biblia no es un libro histórico, no es un libro de psicología, no es un libro de superación personal. O sea, saca el campeón que hay en ti, tú puedes, suéñalo y visualízalo y lo tienes. O sea, la Biblia no es eso. La Biblia, hermanos, es un libro 100% espiritual. Y es un libro que se discierne espiritualmente. Este punto sí lo quiero checar bien. La Biblia es un libro 100% espiritual y se ha de discernir espiritualmente. No es, hermanos, por nuestra capacidad que podemos entenderla. Tampoco es por nuestra inteligencia, porque muchas veces decimos, es que yo soy bien inteligente, ¿verdad? Y yo sé que puedo entenderla, y te centras en un texto y de ahí no sales, y se te bloquea todo y no entiendes, y de ahí no sales y de ahí no sales. Por eso es que se le recomienda, no, tú lee la palabra toda y vuélvela a leer y vuélvela a leer, y el Señor va a ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque con nuestra capacidad, con nuestra mente, con nuestra inteligencia, no vamos a poder discernir las escrituras. Es a través del Espíritu de Dios quien nos va abriendo las escrituras. No es, hermanos, por nosotros mismos o por nuestro esfuerzo. Tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que orar antes de leerla, sí. Pero también tenemos que entender que no es por nuestra inteligencia ni por nuestra capacidad intelectual que vamos a poder comprenderla, porque es un libro espiritual. Dice mi Señor Jesús, la palabra que yo les he hablado son espíritu, está viva, la palabra de Dios es viva. Dice Lucas 24:25, vamos a leerlo. Lucas 24:25. Esto se los dijo a los dos discípulos que iban camino a Emaús después de la muerte de mi Señor Jesús, que iban ellos muy desconsolados, muy deprimidos, porque pues había muerto mi Señor Jesús y se habían olvidado del punto de que iba a resucitar. Entonces ellos iban hasta cierto punto lamentándose de la muerte de mi Señor Jesús. Lucas 24:25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjense bien, ellos habían sido instruidos por mi Señor Jesús, habían sido enseñados, habían escuchado, varias veces les había hablado del punto de que iba a morir, que iba a resucitar, 3 veces los habló con sus discípulos, con sus apóstoles, pero ellos lo habían olvidado, iban tristes y lamentándose en un momento de dolor. Y mi Señor Jesús en ese momento comenzó a explicarles, les declaraba, les enseñaba, les estaba explicando, les declaraba todo lo que las escrituras decían de mi Señor Jesús. Fíjense cómo nuestra capacidad no podemos. Nuestra mente es finita, es muy reducida, tiene muy poca capacidad, no podemos discernir lo espiritual a través de nuestra mente. Tiene que venir el Espíritu Santo en la gracia de mi Señor Jesús y enseñarte, declararte lo que las escrituras dicen acerca de Cristo. Fíjense en el verso 32 lo que dicen los apóstoles, los discípulos, porque mi Señor Jesús les declaró, se quedó con ellos, comió, y cuando cenaron, ellos se dieron cuenta de que era Jesús, y desapareció en ese momento de su vista. Entonces, en el verso 32 de Lucas 24, nos dice, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjense, hermanos, este texto
es algo que el Señor me ha llevado a orar constantemente sobre esto. Señor, ábreme las escrituras. Señor, ábrenos las escrituras. Casi siempre en nuestras oraciones, antes de una enseñanza, es algo que constantemente le pido. Señor, ábrenos las escrituras. Porque el Señor me ha llevado al convencimiento de que yo, por mi propia capacidad, no voy a poder nunca comprender la palabra. Entonces, hay que nosotros ver este tipo de cosas y entender, sí necesitamos leerla, escudriñarla, estudiarla, pero también entender que no es por nuestra capacidad ni por nuestra inteligencia, que la palabra de Dios es espiritual y que ese es Cristo mismo quien nos la revela, es Cristo mismo el que nos la declara, es Dios mismo, hermanos. No, nunca creamos que hemos encontrado el hilo negro, que hemos descubierto algo así, que nadie más ha descubierto. No, el Señor te lo ha permitido revelar dentro de la revelación que ya está de las Escrituras. Fíjense en el verso 44. Vamos a leer 44 y 45. Dice, y les dijo, ya con sus apóstoles, sus 12 apóstoles, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Está hermoso esto, hermanos, si lo entendemos. Es Cristo quien nos abre el entendimiento. Es Cristo el que nos declara las escrituras, lo que dicen. Es Cristo el que nos da entendimiento para que nosotros podamos comprender las escrituras. Entonces sí necesitamos recurrir a él. Señor, por favor, ábreme las escrituras, ábreme el entendimiento, ayúdame a comprender lo que tú me quieres decir. Y miren, es increíble cómo el Señor a través de la palabra nos empieza a hablar, nos empieza a hablar a través de la palabra. Aunque al principio no le entiendas a lo mejor nada, a lo mejor te duermes, a lo mejor te duele la cabeza, lees un día sí, un día no, pero debemos de ser disciplinados en eso. Dios te abre las escrituras. Entendiendo esto, que la palabra de Dios es espiritual, se discierne espiritualmente, es Cristo mismo quien nos abre en las escrituras, nos abre el entendimiento, nos hace que comprendamos lo que Él nos quiere decir en su palabra. Juan 14:26. Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos está, cuando tú vas a hacer algo, luego, mira, el Espíritu Santo te habla con la palabra, No, Dios dice esto, la palabra dice esto, la escritura dice esto. ¿Por qué? Porque tú ya tienes la palabra dentro de ti, porque ya la leíste, porque tienes la palabra de Dios morando en tu corazón y en tu mente. Entonces necesitamos leerla, necesitamos estudiarla y el Señor, hermanos, te va a abrir la escritura, te va a abrir el entendimiento, vas a comprender las escrituras. El Espíritu Santo te va a recordar lo que está escrito para que te guardes de hacer cosas que no, o para que hagas lo correcto delante de Dios. Así que entendamos que la Biblia es espiritual, que la Biblia es palabra de Dios. Así que hay que orar al Señor pidiendo, hermanos, en verdad háganlo, que nos abra las escrituras, que nos explique, que nos enseñe, que nos instruya. Queremos conocer al Señor. El propósito del estudio de la palabra es que tú conozcas a Dios, que tú sepas quién es Dios. No es para que nos jactemos y digamos, no, yo sí sé, o esta congregación sabe más que las otras. No, hermanos, es para que tú y yo conozcamos a Dios. Otro punto. La Biblia es verdad. La Biblia es verdad.
Juan 17:17. Dice, Juan 18:37, no, perdón, ahí es otro texto que les voy a dar. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjense, hermanos, lo importante de esto. El Señor nos va santificando, nos va limpiando, nos va purificando a través de su palabra, Lo vamos a ver también más adelante. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solamente a través de las Escrituras encontramos la verdad de todo, hermano. Encontramos la verdad de nuestra condición, encontramos la verdad de hacia dónde nos dirigimos sin Cristo. Un cristiano, hermanos, no tiene crisis existenciales. No tiene crisis existenciales porque conoce la verdad. Conoce a Cristo, su palabra. Un cristiano no tiene esas crisis ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? Sí, vemos, nosotros no tenemos ese tipo de crisis. Sabemos de dónde venimos, a dónde vamos y qué estamos haciendo aquí. Lo sabes, lo sabemos, porque a través de la palabra tú te vas enterando de que eres un pecador, que merecías el infierno, que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y de ahí nos sacó el Señor del pecado. Sabemos a dónde vamos, que vamos al reino de Dios. Y sabemos que estamos aquí, hermanos, para la gloria de Dios. Para proclamar las virtudes de aquel que nos tomó, ¿verdad? Que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Para proclamar a Cristo, su palabra. Entonces, un cristiano sabe de dónde viene, a dónde va y qué hace aquí. Porque conocemos la verdad. No tenemos crisis existenciales como otras personas. Cuando nosotros conocemos las Escrituras, sabes esto, porque conoces la verdad. Hoy la gente desafortunadamente busca diferentes cosas en que creer y creen en todo, en todo, antes que en las Escrituras. Creen en todo, menos en lo... Cuando tú les muestras las Escrituras, ¡ay, a poco! Será, dicen aquí en Tabasco, le dan un tonito de será. Cuando tú les muestras las Escrituras, les muestras la verdad. Creen en ovnis, creen en falsos profetas, falsos cristos, las famosísimas profecías mayas, ahorita en este tiempo, ¿verdad? Aguas, hermanos, que el Señor los agarre confesados, porque este año se acaba el mundo, según los mayas, ¿verdad? Bueno, la gente, ¿verdad? Porque ni siquiera los arqueólogos avalan lo que se dice, pero la gente prefiere creer en las profecías mayas. Creen en cualquier cosa, en cualquier tontería, pero no aceptan la verdad. No creen en la verdad, no creen en la palabra, la palabra es verdad. Desafortunadamente, muy tarde todas estas personas se darán cuenta que precisamente en las Escrituras estaba la verdad y que todo lo que trataron de hacer fue una pérdida total de su vida, buscando este tipo de cosas en que creer, los horóscopos, los brujos, conjuros, el famosísimo Feng Shui, ¿verdad? Que piensan que porque acomodando las cosas en su casa de cierta manera, les va a venir la buena suerte, el amor, el dinero, por favor. Y cuando tú les dices que la palabra de Dios condena eso, no lo creen, no aceptan la verdad, no aceptan la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, hermanos. No necesitamos andar buscando en otro lado.
Fíjense, Juan 18:37. Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Fíjense bien, mi Señor Jesús dice, yo he venido a hablar la verdad, a proclamar la verdad, a dar testimonio de la verdad, de la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos dice que mi Señor Jesucristo es la verdad. Y cuando tú conoces a Cristo, eres libre. Cuando conoces la palabra de Dios, cuando conoces a Cristo a través de la palabra de Dios, eres libre. Pero aquí Pilato no lo creía, ¿verdad? Pilato dice, ¿qué es la verdad? Entonces, muchos como Pilatos dicen eso, ¿qué es la verdad? Porque para lo que unos es verdad, para otros no. En el mundo, hermanos, la verdad es relativa. Unos dicen, puede ser a lo mejor, quizás sí, otros sí creen, otros no creen, otros lo ponen en duda. Cualquier idea y concepto que haya en el mundo. Para muchos la verdad es relativa. Cada quien tiene su propia verdad. Pero dentro de la palabra, hermanos, la Biblia es una verdad absoluta. No es relativa. No es lo que tú piensas o lo que tú opines, es lo que Dios dice. Entonces, muchos prefieren pensar como Pilato y decir, pues, ¿qué es la verdad? ¿Saben por qué dicen esto, hermanos? Porque cuando hayan la verdad, cuando saben lo que las escrituras dicen, o se les está llevando el mensaje y saben cuál es la verdad, no la quieren aceptar. Ahora sí que andan buscando la verdad sin querer encontrarla, porque ellos saben que al encontrar la verdad, están obligados a guardarla. Necesitan conocer a Cristo a través de las escrituras, porque Él es la verdad, porque la escritura es verdad. Y solamente a través de la Biblia conocemos a Cristo. No hay otro libro, no hay otro texto fuera de las escrituras que nos pueda llevar a conocer a Cristo, que nos pueda llevar a conocer la verdad. Entonces, hermanos, la Biblia es verdad. Y necesitamos ir a ella y entender que lo que Dios dice, eso es lo que es. Y cuesta trabajo por tantos conceptos e ideas erróneas que traemos en nuestra mente, pero lo que Dios dice, eso es. Entonces, si nosotros ya encontramos la verdad, hermanos, hay que guardarla. ¿Saben por qué? Juan 3 nos dice que los hombres no vienen a la luz porque ellos saben que al venir a la luz sus obras van a ser manifiestas y van a ser reprendidas y van a tener que dejar el tipo de vida que llevaban. Pero prefieren poner en duda la palabra, como Eva y como muchas otras personas, y no aceptar lo que Dios dice. Y prefieren muchas personas hacer mentiroso a Dios para hacerse verídico a ellos. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva, verdad? No vas a morir cuando comas de ese árbol. Pero Dios le había dicho, vas a morir. Vas a morir. Y Eva prefirió hacer mentiroso a Dios. No voy a morir. La serpiente me dijo que no iba a morir. Le dio más peso a lo que dijo la serpiente que a lo que Dios dijo. Y eso pasa mucho, hermano. Le damos más peso a lo que otras personas dicen, otras cosas,
lugares dicen que a lo que Dios dice. Entonces, necesitamos entender esto. La palabra de Dios, la Biblia, es verdad, es la verdad. Y no necesitamos otra cosa más que las Escrituras. Nos es suficiente, Cristo nos es suficiente, la palabra nos es suficiente. Cuando conocemos la verdad, cuando conocemos a Cristo, somos libres, hermanos, somos realmente libres. Juan 8:32, estamos en el capítulo 8. No, estamos en el 18, ¿verdad? Juan 8, se las voy a leer, ya es un texto que yo creo que la gran mayoría conoce. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad, hermanos? La verdad de las Escrituras, la verdad de Cristo. Así que si nosotros no conocemos la palabra de Dios, es duro que lo voy a decir, pero es real. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios y no aceptamos a Jesús, realmente no somos libres. Aun cuando asistamos a alguna congregación, no eres libre. Porque no conoces la palabra, porque no conoces a Jesús, porque solamente a través de las Escrituras vas a conocer a Jesús. Necesitas y necesitamos todos conocer la verdad, o sea, su palabra, ¿verdad? Y esto es urgente, porque mucha gente está siendo engañada, porque no les están predicando la verdad y no pueden ser libres, ni tampoco pueden escucharla. Por eso mi Señor Jesús, ¿qué le dijo a Pilato? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuando escucha la palabra de Dios, dice, ah, Señor, sí es cierto. Entonces, es urgente, ¿verdad?, que conozcamos las Escrituras y la volvamos a leer, a leer, a leer, a leer hasta que el Señor venga, hermanos. Esto no se acaba. La primera vez que yo leí las Escrituras, no, hombre, yo me puse bien feliz porque ya había acabado de leer la Biblia, ¿verdad? Y le dije a mi esposo, ya acabé, así como, ay, ya terminé. Y él me dice, pues vuelve a empezar. Y dije, ¿otra vez? Y me dice, sí, vuelve a empezar. Y volví a empezar. Y ya ahorita ya no sé cuántas veces la he leído, pero cada vez que la vuelvo a leer, y aunque pase otra vez y pase otra vez por el mismo lugar, el Señor me vuelve a hablar, me vuelve a recordar, me vuelve a enseñar. Así que necesitamos seguir ahí en la palabra, necesitamos seguir ahí en la verdad. Lo peor de todo es que muchas veces dentro de las congregaciones o fuera en el mundo, pues tú sabes que te vas a topar esto. Pero lo peor es dentro de muchas congregaciones, donde la gente no quiere escuchar la verdad, hermanos, que cuando tú les hablas la verdad, conforme a la palabra, ¿verdad?, se asustan, no te quieren oír. Muchas veces prefieren los cuentos, las fábulas, que le cuentes los sueños y las supuestas visiones, o un buen chiste, o que les hagas ameno el sermón. Y no quieren escuchar la verdad. Segunda de Timoteo 4:3. Vamos, por favor. Segunda de Timoteo 4:3 y 4 vamos a leer, versos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y ya estamos en esos tiempos, hermanos. Ya estamos en esos tiempos, desafortunadamente. La gente se está yendo tras la mentira. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos maestros que predican y enseñan lo que la gente quiere oír, no lo que la gente necesita. Seguido mi esposo nos dice a la congregación, yo les voy a decir lo que necesitan, no lo que quieren escuchar. Porque muchas veces lo que vamos a escuchar dentro de la palabra nos va a incomodar, nos va a confrontar. Pero es mejor saber la verdad a vivir en una mentira. Entonces la gente se está yendo tras la mentira.
Si algo, hermanos, debemos de estar constantemente en nuestras oraciones, es que no apartemos nuestro oído de la verdad, hermano. Que no seamos engañados. Que no nos desviemos. No saben cuántas personas ya en este andar en el Señor, que no es mucho tiempo el que tenemos en el Señor, ¿verdad? Hay cristianos de muchísimos más años. Pero es increíble ver cómo personas que caminaban bien, de repente ya las ves desviadas. Y yo y mi esposo hemos platicado, ¿qué le pasó? ¿Cuál fue el punto de caída? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué le pasó? ¿A qué horas pasó? Entonces, hermanos, aunque escuchemos cosas que a nuestra carne no sean gratas, pero es la verdad, es la palabra, nosotros no debemos de apartar nuestro oído, hermanos, por muy dura que sea esta palabra, o la palabra que Dios nos hable. Hay que rogarle al Señor, hermanos, que no seamos engañados, que la palabra de Dios esté ahí, que la verdad esté ahí, no apartemos nuestros oídos de la verdad. Dice el verso 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, porque es más a gusto que te platiquen bonito y hermoso a escuchar la verdad que es aplastante y que es hiriente y que te confronta con tu realidad. Hace tiempo, ahorita están en la iglesia, gracias al Señor. Llegó una señora con dos hijas acá en Centla y estuvieron yendo, ¿verdad? Ellos venían de una congregación de años, sus hijas nacieron dentro del cristianismo, años andando en el cristianismo. Y dejaron de asistir un tiempo a la iglesia. Estuvimos orando y todo por ellos, era como por los demás hermanos. Y como a los 2 meses regresan. Y empecé a platicar yo con la mamá y con la muchacha. ¿Y qué pasó, Entonces me dice la muchacha, mira, nosotros no hemos encontrado otro lugar donde nos prediquen la palabra así como aquí. Pero es muy dura. Así me dijo la muchacha, es muy dura la palabra. Y entonces quisimos regresar al lugar donde no es tan dura, donde no nos predican así. Pero el Señor les hizo entender que necesitaban conocer la verdad. Y gracias a Dios regresaron, no apartaron su oído, ¿verdad? Trataron, pero no lo apartaron. Entonces mucha gente hace eso, hermano. Se amontonan maestros que enseñan cosas que le agradan a la carne, a tu vida, y apartan, no quieren oír la verdad y se van tras las fábulas, tras los cuentos. Entonces, no apartemos nuestro oído de la verdad, hermanos, no lo hagamos. Fíjense, en el libro de Reyes hay un rey que se llama Acab. Y fue uno de los peores reyes de Israel, del reino del norte, de Samaria, de las otras 10 tribus restantes. Entonces, Acab era un rey muy malo. Y Josafat era un excelente rey del reino de Judá. Y no, en Primera de Reyes, vámonos rápido a Primera de Reyes 22:5, yo creo que con esto terminamos. Primera de Reyes 22:5 y vamos a quedarnos ahí tantito lo que resta. De cómo el rey Acab, Dios permitió que fuera engañado, hermanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar constantemente. Señor, no nos engañes, no permitas que nos desviemos, no permitas que nos salemos del camino. Si, Padre, si tú ves que nos estamos desviando, por favor, disciplínanos, por favor, háblanos, por favor, corrígenos, no permitas que nos desviemos. Entonces les decía, Acab y Josafat no querían, pero más bien emparentaron. Un hijo de Acab se casó con una hija de Josafat, emparentaron. Entonces, aunque era un rey muy malo Acab, Josafat de alguna manera quería llevar las cosas tranquilas. Entonces el rey Josafat fue a visitar a Acab y Acab lo invita a la guerra. Se vamos a pelear. Y fíjense lo que dice Josafat, Primera de Reyes 22:5. Vamos a leer de 5 en adelante. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales les dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré.
Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micayas, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Fíjense bien los contrastes, ¿eh? Josafat no quería arriesgarse a hacer algo en lo cual Dios no estuviera de acuerdo. Josafat hizo lo correcto. Bueno, vamos a consultar qué dice Dios. Vamos a ver qué dice Dios respecto a esto que tú quieres hacer. Entonces, Acab reúne a 400 profetas de otros dioses y estos profetas pues le rascaban a Acab. Acab tenía la comezón de escuchar de que fuera a pelear y que iba a ganar y quería que le dijeran eso. Y los profetas estos sabían lo que él quería escuchar y era lo que le decían, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Dios te va a dar la batalla, tú ve y sube y pelea. Pero Josafat conocía, estaba habituado a la presencia de Dios, estaba habituado a la palabra de Dios. Y Josafat le dice, bueno, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Porque estos de aquí, hermanos, así Josafat lo estaba pensando seguramente, ninguno de estos es profeta de Dios. Entonces, Acab le dice, bueno, sí hay uno, pero siempre me profetiza mal, ese me cae mal, ese ni lo quiero escuchar, que siempre me habla la verdad, yo lo aborrezco, lo detesto, porque nunca me dice lo que yo quiero escuchar. Fíjense, hermanos, qué feo está esto. Muchas personas están así y en el Señor no queremos que ninguno de aquí esté así, y aquellos que estén así hay que hablarle la palabra, hablarle la palabra, porque es como un martillito que rompe la piedra. Pero Acab tenía comezón y los 400 profetas le estaban rascando, diciendo lo que él quería oír. Pero Josafat estaba familiarizado con la palabra de Dios, conocía la verdad y enseguida detectó que esos profetas eran más falsos que nada, que solamente estaban hablando lo que Acab quería escuchar. ¿Sí? Así que, hermanos, miren, cuando el Señor nos muestra la verdad dentro de la palabra, nos muestra una realidad dentro de la palabra, debemos de tomarla con seriedad y debemos de aceptarla. Acab prefería la mentira a la verdad. Y nosotros debemos de preferir la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Cuando tú conoces la verdad es muy fácil detectar la mentira, porque estás habituado a la verdad. Entonces conoces la verdad, conoces la palabra, qué dice la Escritura, y es muy fácil detectar la mentira. Hace tiempo yo platicaba con mi hermano y le comentaba, mira, antes, ¿verdad? Los cajeros contaban, los de los bancos, no sé si les tocó ver, que agarraban la faca de billetes y contaban rapidito, tan, 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 con sus dedos, tan, 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 tan. Y era increíble cómo algunos de esos cajeros, al tocar algún billete falso, luego lo detectaban. ¿Por qué? Porque la textura del papel era diferente al billete verdadero. Entonces, al estar contando los billetes, al estar habituados, al estar tocando los billetes reales, luego, a través del puro tacto, detectaban un billete falso, porque estaban habituados ¿a qué? Al billete verdadero. Entonces, luego al estar 1, 2, 3, este no se siente igual, lo sacan y era un billete falso. ¿Por qué? Porque estaban habituados al billete verdadero, al estarlos tocando, palpando, sus sentidos ya estaban habituados a detectar lo falso. Eso pasa lo mismo, algo parecido con la palabra. Cuando tú ya estás habituado a la verdad, detectas la mentira y el engaño más fácilmente. Al final Acab acepta que vaya este profeta Micayas a hablarle. Y todavía le dicen, mira, que fue por él, ¿verdad? Tú debes de decirle lo que el rey quiere escuchar. Tú debes de decirle lo que él quiere escuchar. Pero Micayas se resiste, ¿verdad? Yo voy a hablar lo que Dios dice.
Fíjense en el verso 19 de ahí mismo. Entonces él le dijo, oye pues palabra de Jehová. Micaías hablando. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías, llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Fíjense, hermanos. Micaías le dijo lo que Dios le dijo que hablara. Micaías le dijo, Dios está permitiendo que seas engañado. Lo que hay en tus profetas te están diciendo es mentira. Y vas a ir, vas a pelear y vas a morir. Acab murió en esa batalla. Ni siquiera se vistió como rey. Se puso vestiduras de otros, de un soldado común. Y dice la palabra que alguien aventó la flecha al aire, como la aventura. Y esa flecha que alguien aventó al aire cayó y mató a Acab. Dios había dispuesto ya su juicio sobre de él. Pero porque Acab daba oído a la mentira. Y Dios permitió que Acab fuera engañado. A pesar de que Micaías le estaba hablando la verdad. Entonces, hermanos, no hay que cerrar nuestro oído a la verdad. Hoy muchos hablan mentira y engañan mucho. ¿Por qué? ¿Por qué hablan mentira y muchos son engañados? Porque no aman la verdad. Porque la palabra de Dios no está en sus vidas. Porque la palabra de Dios no la aceptan. Cuando la escuchan, cuando la ven, no aceptan. Apartan su oído y prefieren irse tras otro tipo de cosas, tras otro tipo de ideas y de conceptos, y lo único que viene sobre sus vidas, hermanos, es más condenación y más juicio, porque no quieren aceptar la verdad. Entonces nosotros debemos de ser sabios en el Señor y rogarle que por favor no apartemos nuestro oído de la verdad, que aun por muy dura que sea, por muy fuerte que Dios nos hable, porque a veces Dios nos habla fuerte, hermanos, para que reaccionemos, la aceptemos, no la cuestionemos, no nos neguemos a recibir todo de parte de Dios. Job dijo, vamos a recibir de Dios bienes y no males. Tenemos que recibir todo lo que proviene de Dios porque es bien para nuestras vidas. Porque Dios, como Padre, nunca va a buscar nuestra destrucción, nunca va a buscar nuestro mal. Así como los que somos padres, nunca vamos a buscar un mal para nuestros hijos. De la misma manera, Dios nunca va a buscar un mal para nosotros. Entonces, ya el siguiente punto no lo alcanzo a ver. Lo veremos si el Señor lo permite. La siguiente enseñanza. Entonces, hoy vimos que la Biblia es, ¿verdad? ¿Verdad? Que la Biblia es espiritual, que la Biblia es palabra de Dios. Vimos eso un pedazo la semana pasada y hoy la acabamos de rematar. Entonces vimos estos tres puntos. La palabra de Dios es la Biblia es palabra de Dios, la Biblia es espiritual, la Biblia es
lo permite. Vamos a terminar con oración. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos redarguyes, nos preparas, nos limpias, Señor. Y no tenemos manera de agradecerte todo lo que tú haces por nosotros a través de tu palabra, Señor. Por favor, revélanosla, ábranos la escritura. Cada vez que la leamos, cada vez que estemos en la enseñanza, en la predicación, Señor, ábranos el entendimiento. Ábrenos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder entender. Danos inteligencia espiritual, Señor, para poder discernir tu palabra. Pablo pedía esto, Señor, para los colosenses, que les dieras inteligencia, sabiduría espiritual. Y nosotros lo necesitamos, Señor, porque reconocemos que no es nuestra capacidad ni nuestra inteligencia, sino que eres tú, Señor, que en tu benevolencia y gracia nos muestras y nos enseñas. Por favor, ayúdanos a no apartar nuestro oído nunca de la verdad, Señor. Y aunque nos confrontes, que aunque sea dura, Señor, no volteemos ni cerremos nuestro oído a tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que es perfecta, que a través de ella te conocemos, Señor. Te pido que tu palabra, Padre, quede morando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, y que en su momento produzca fruto en nuestras vidas y que actúe, Padre, en nuestras vidas, que tu palabra es la que actúa en nosotros los creyentes. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús.